Hola, buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Hoy continuamos con el curso de pediatría. Estoy muy contento porque ya estamos en las últimas clases. Faltan esta y, si mal no recuerdo, 2 clases más y ya estaríamos terminando. Ya pues tendrían 2 semanas, después de las 2 clases, ¿no? Obviamente cuando termine este mes, para preparar el examen final, ¿sí? Y ya van a tener que estudiar un poco porque es un examen integrador de todas las unidades. Pero bueno, continuamos con la clase de hoy. La clase es Catéteres Especiales. Mi nombre es Miguel Peña Rocha, soy profesor de enfermería. Bien, la clase, como habíamos dicho, es de Catéteres Especiales. Ya algo habíamos ido viendo, pero bueno, quizás algunos que lo han visto en el curso de terapia intensiva ya lo hemos ido hablando también, ¿sí? Bien, presión arterial. La cifra de presión arterial no debe ser evaluada de forma aislada, se relaciona con el cuadro clínico y la patología del paciente. Por ejemplo, una hipotensión con signos de mala perfusión periférica debe ser corregida inmediatamente, porque corresponde a un cuadro de bajo débito cardíaco. Se habla de hipotensión cuando la presión arterial media es menor a 45 milímetros de mercurio en el neonato, 55 milímetros de mercurio en el lactante y de 65 milímetros de mercurio en el niño mayor. Acuérdense que esto es presión arterial media. Presión arterial, la medición se realiza a través de un transductor de membrana que convierte la presión en una señal eléctrica que se grafica en el monitor. Se observa en el monitor con consiguiente gráfico también, ¿sí? Tengan en cuenta que esto es presión arterial, es un método invasivo. Se introduce un catéter dentro de una arteria. Si no, es como cuando tomamos la tensión arterial con el manguito. Esta es una técnica invasiva. La solución fisiológica que se prepara para el lavado de este sistema debe ser con heparina, 500 unidades internacionales en 500 mililitros de solución, para impedir que se obstruya el catéter arterial con heparina, ¿no? Bien, seguimos con presión arterial, se utiliza solución heparinizada al medio, es decir, que son 250 centímetros cúbicos de agua, más de agua para inyección, ¿no? Más 250 centímetros cúbicos de solución fisiológica en pacientes que pesen menos de 10 kilogramos. En pacientes mayores a 10 kilogramos se utiliza solución fisiológica más 500 unidades internacionales de heparina por cada 500 mililitros de solución. Bien, presión arterial. Todo el sistema debe ser purgado para eliminar burbujas. No puede haber burbujas de aire. De esta forma, eh, si llegara a haber alguna burbuja de aire, podría ingresar a la circulación sistémica, produciendo algún tipo de patología como un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? El circuito debe ser preparado de forma estéril, es decir, con guantes estériles, campo estéril, ¿no? Se debe cambiar la solución heparinizada cada 24 horas. El circuito se cambiará cada 7 días. O sea, la solución heparinizada cada 24 horas y el circuito cada 7 días. Se debe calibrar el monitor a la presión atmosférica, obteniendo el cero, con el transductor a la altura de la línea media axilar, ¿sí? Acá un poco el gráfico, ¿no? De cómo es el calibrado del monitor, ¿no? Con el transductor, ¿no? A la altura de la línea media axilar, ¿no? Y acá va a este conector donde marcaría la presión arterial. Elementos, se necesita un presurizador, que es como una especie de manguito que aprieta presiones sobre la solución, ¿sí? Para que pase y que evite que se pueda llegar a producir algún coágulo.
presurizador, ¿no? Es un circuito, el circuito pediátrico se presuriza con bomba de infusión. Ahí se utiliza solución heparinizada, ¿no? Como parte de los elementos, el intraflow, los prolongadores y las llaves de 3 vías. Aspectos significativos en la medición de la presión arterial invasiva: medición mediante el catéter unilumen en arterias. ¿En qué caso se utiliza la presión invasiva? Cuando hay valores altos, cuando hay valores bajos y cuidados principales, ¿sí? Bien, medición del catéter unilumen, que es un poco lo que ya habíamos visto en el anterior, pero no estaba explicado, no estaba nombrado. Tenemos femoral, ¿no? Perio, radial y axilar. ¿En qué casos se utiliza la presión invasiva? Cirugías que requieran medición continua, toma de muestra de sangre arterial para muestras de estado ácido-base, ionograma, coagulograma y otros tipos de estudios sanguíneos, ¿no? Se pueden utilizar esta vía para toma de muestra de sangre. Y para medición continua de la presión arterial, ¿no? Que es en realidad el motivo principal por el que se coloca un catéter venoso, perdón, arterial. Valores altos, paciente muy dolorido, llanto, tos, el transductor descalibrado, puede estar el transductor descalibrado, lo que nos va a dar valores altos de presión arterial, ¿sí? El transductor más bajo que la línea media axilar, el paciente despierto conectado a RM, también va a dar valores altos, aumento del goteo de inotrópicos y catéter obstruido. Todas estas causas que acabo de nombrar son las que pueden producir que los valores de la presión arterial se vean alterados en más, es decir, que estén altos. Puede haber valores bajos en pacientes neonatos, en un paciente muy sedado, cuando hay vasodilatación periférica, bajo gasto cardíaco y arritmias. Cuidados principales: observar si hay sangrado, si hay algún tipo de infección local, si hay espasmos arteriales. Bueno, fijación del catéter, hay que fijar el catéter de forma adecuada, ¿no? Que no se salga, cuidarlo, que ante un movimiento o aunque pase algo, no se salga todo el tiempo. Además es un procedimiento, la colocación del catéter arterial no lo hacemos nosotros, lo hace el médico. Si bien lo asistimos, preparamos todo el material, pero no depende 100% de nosotros, ¿sí? La onda arterial debe ser clara, con muecas, sí, mueca dicrótica. Si la onda es pequeña y arrastra, es expresión de mala contractilidad. Bien, acá una muestra de cómo se ve, ¿sí? La onda, el monitor, presión venosa central, es otro de los catéteres especiales que colocamos, no lo colocamos nosotros, pero debemos hacer el seguimiento, que es para la medición de la presión venosa central. En toda cirugía compleja es necesario el registro de presión venosa central, PVC, mediante un catéter central, el cual es colocado en quirófano en la vena cava superior, o puede ser también colocado en la vena cava inferior, e ingresa a la aurícula derecha. De esta forma mide la presión de la aurícula derecha. Bien, presión venosa central. No existe una PVC ideal, o sea, una presión venosa central, pero no es conveniente superar los 12 milímetros de mercurio en el lactante y los 14 milímetros de mercurio en niños mayores. La presión venosa central alta complica la función pulmonar. Estaríamos hablando de un exceso de líquido cuando hay una presión venosa central alta. Por eso la función pulmonar va a estar complicada. Aspectos significativos en la medición de la presión venosa central. Bien, pregunta, ¿no? Después esto igual le vamos a dar respuesta, ¿no? Pero ¿en qué casos se utiliza la medición
de la presión venosa central, vamos a hablar de la inserción, las lecturas altas, las lecturas bajas y las complicaciones. ¿En qué caso se utiliza la medición de la PS? Valoración del volumen minuto, valoración de la función del ventrículo izquierdo, valoración relacionada con la administración de volúmenes. Inserción, llega a la aurícula derecha, ya habíamos adelantado que podía entrar por vena cava, también por vena cava, pero llega a la aurícula derecha por vena yugular también, ¿no? O externa, por vía femoral, subclavia, o transtorácica. El prolongador se coloca en el lumen distal de la vía central. El transductor puede compartir con el de la vía arterial o puede preparar otro cuando se mide presión venosa central en forma continua. Generalmente se utiliza una vena central, ¿no? Pero arterial es raro en realidad. ¿Qué pasa cuando hay lecturas altas? Podrían estar indicando insuficiencia del ventrículo derecho, insuficiencia o estenosis de la válvula tricúspida, hipervolemia, es decir, volumen elevado de líquidos, ¿no? Podría ser por taponamiento cardíaco, insuficiencia crónica del ventrículo izquierdo. Lecturas bajas, podría ser por hipovolemia o aumento de la contractilidad cardíaca, ¿no? Complicaciones, arritmias, complicaciones, o sea, que puede producir la inserción del catéter venoso central. Pueden haber arritmias, puede producir neumotórax, infecciones, embolia gaseosa y hemorragias. Presión de la aurícula izquierda. El registro de la presión de la aurícula izquierda mediante un catéter, que puede ser de 3 French, de 20 centímetros. Se coloca en quirófano directamente en la aurícula izquierda por vía transtorácica. Resulta de gran utilidad cuando se presume alteración ventricular izquierda, postoperatorio de Fayot, o alteración del funcionamiento de la válvula aurículo-ventricular izquierda. Presión de la aurícula izquierda. El catéter de presión de aurícula izquierda requiere un cuidado meticuloso para evitar la embolización con aire, coágulo o material extraño, lo que tendría graves consecuencias si impacta en arterias coronarias o cerebrales, causando daños neurológicos y hematológicos graves. La presión de la aurícula izquierda en neonatos es de 4 a 8 milímetros de mercurio y en niños más grandes de 8 a 12 milímetros de mercurio. Estos valores hay que estudiarlos y hay que saberlos también. Aspectos importantes en la medición de la presión de la aurícula izquierda: no administrar hemoderivados por ese catéter, el retiro del catéter se realiza en forma programada, se debe suspender el goteo de solución y anudar el catéter 12 horas antes del retiro para facilitar el cierre del orificio de salida del catéter. No se debe retirar los drenajes antes de retirar el catéter, porque puede existir la posibilidad de hemorragia y taponamiento. Se debe contar con glóbulos rojos antes de realizar el procedimiento, ante la eventualidad de necesitar administración de sangre, ¿no? Completa, entera. Presión de la arteria pulmonar, es otra medición que se hace. Bueno, resulta de gran importancia en algunas patologías, como por ejemplo que cursen con hiperflujo e hipertensión pulmonar, ya que hay riesgo de aparición de crisis hipertensiva pulmonar, ¿sí? Sobre todo en el posoperatorio inmediato. Acá está un poco el catéter de, acá sería la arteria pulmonar, ¿no? La arteria pulmonar.
presión de la arteria pulmonar no debe superar el 50% de la presión arterial media, sistémica, ¿sí? Se habla de hipertensión pulmonar cuando la presión de la arteria pulmonar supera el 50% de la presión sistémica arterial media. Es un tanto complejo de entenderlo, pero bueno, que sepan que hablamos de hipertensión cuando supera el 50% de la presión arterial media, ya está bien. Igualmente, eh, quizás estén faltando los números, pero bueno, se hace un cálculo, ¿no? Para sacar la presión arterial media, y en base a ese cálculo sabemos que si le sumamos el 50%, ya estaríamos hablando de hipertensión pulmonar, ¿sí? Causas de presión arterial pulmonar alta, puede ser por aumento de la presión en el ventrículo derecho, aumento del flujo pulmonar por cambios vasculares, estenosis mitral, insuficiencia del ventrículo izquierdo. Hasta acá la clase de hoy. Muchas gracias.